Los tratados de derechos humanos son acuerdos internacionales que imponen obligaciones vinculantes de proteger y promover derechos y libertades a los estados que oficialmente los aceptan, normalmente mediante ratificación o adhesión. Esos estados se denominan estados partes en el tratado. La idea básica de los mecanismos de denuncia en virtud de los tratados de derechos humanos es que cualquiera puede presentar una denuncia contra un Estado parte de violación de los derechos consagrados en el tratado al órgano de expertos encargado de la vigilancia del tratado. Estos órganos establecidos en virtud de tratados, como se les suele llamar, son comités integrados por expertos independientes, seleccionados por los estados partes en el tratado. Vigilan el ejercicio en los estados partes de los derechos enunciados en los tratados y resuelven las denuncias que se presentan contra dichos estados. Aunque existen ciertas diferencias de procedimiento entre los 9 mecanismos, su concepción y su funcionamiento son muy parecidos. En esta primera parte, describiremos las características típicas de una denuncia en virtud de cualquiera de los 9 tratados. ¿Contra quién se puede presentar una denuncia en virtud de un tratado? Las denuncias con arreglo a uno de los 9 tratados solo se pueden presentar contra el Estado que cumpla 2 condiciones. En primer lugar, debe ser parte, mediante ratificación o adhesión, en el tratado que establezca los derechos presuntamente violados. En segundo lugar, el Estado parte debe haber reconocido la competencia del comité encargado de la vigilancia del tratado para recibir y examinar denuncias de particulares. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados reconocen la competencia de los comités convirtiéndose en partes en sus protocolos facultativos, es decir, tratados separados aprobados para complementar las disposiciones de cada uno de los pactos y convenciones mencionados. En el caso de la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los estados reconocen la competencia de los comités formulando una declaración a esos efectos, con arreglo a un artículo concreto de estas convenciones. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquiera puede presentar una denuncia ante un comité contra un Estado que cumpla las 2 condiciones expuestas: ser parte en el tratado y haber aceptado la competencia del comité para examinar denuncias individuales, alegando que se han violado sus derechos consagrados en el tratado correspondiente. No es necesario que un abogado prepare el caso, aunque el asesoramiento jurídico puede mejorar la calidad de las presentaciones. No obstante, los particulares deben tener presente que las Naciones Unidas no prestan asesoramiento jurídico en estos procedimientos. Se puede presentar una denuncia en nombre de la presunta víctima con su consentimiento por escrito,
A veces no se requiere ese consentimiento, por ejemplo, si la presunta víctima se encuentra en la cárcel sin acceso al mundo exterior o es víctima de una desaparición forzada. En estos casos, el autor de la denuncia debe indicar claramente los motivos por los que no se puede dar dicho consentimiento. ¿Qué información se debe facilitar en una denuncia? Aunque la denuncia a un comité, también llamada comunicación o queja, no tiene que revestir una forma determinada, se recomienda que se utilicen los formularios modelo de denuncia y las directrices adjuntas. La denuncia se debe presentar por escrito y debe ser legible, estar preferiblemente mecanografiada e ir firmada. Solo se pueden aceptar las comunicaciones presentadas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La denuncia debe contener los datos personales básicos: nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección postal y dirección de correo electrónico del autor de la denuncia, y especificar el estado parte contra el que se presenta. Todo cambio de dirección o cualquier otro dato de contacto se debe notificar tan pronto como sea posible. Es fundamental exponer por orden cronológico todos los hechos en que se basa la denuncia. Esa exposición debe ser lo más completa posible y contener toda la información pertinente al caso. El autor de la denuncia debe indicar los motivos por los que considera que los hechos descritos constituyen una violación del tratado en cuestión. Es muy recomendable que los autores de denuncias especifiquen los derechos establecidos en el tratado presuntamente violado. También es aconsejable indicar los tipos de reparación que el autor de la denuncia desearía obtener del Estado parte, en el caso de que el comité concluya que los hechos expuestos ponen de manifiesto una violación. El autor de la denuncia también debe exponer con detalle las medidas que haya adoptado para agotar los recursos disponibles en el Estado parte contra el que vaya dirigida la denuncia, es decir, las gestiones que se hayan realizado ante los tribunales y autoridades locales del Estado parte. El requisito del agotamiento de los recursos internos significa que es necesario que las reclamaciones se hayan presentado en primer lugar ante las autoridades nacionales competentes, hasta la instancia más alta. También se debe indicar si algunos de estos recursos están pendientes o aún no se han agotado, además de las razones para ello. Los autores de denuncias deben acompañar copias de todos los documentos pertinentes a sus alegaciones y argumentos, especialmente las decisiones administrativas o judiciales que hayan podido adoptar las autoridades nacionales respecto de las reclamaciones. Si estos documentos no están redactados en un idioma oficial de las Naciones Unidas, se debe presentar una traducción del texto íntegro o de un resumen. Los documentos se deben ordenar cronológicamente, numerar consecutivamente y acompañar de una breve descripción de su contenido. La denuncia no debe exceder de 50 páginas, sin contar los anexos. Si supera las 20 páginas, también debe incluir un breve resumen de un máximo de 5 páginas en el que se destaquen sus
principales elementos. Si la denuncia carece de información esencial para su tramitación con arreglo a estos procedimientos, o la descripción de los hechos no es clara, la Secretaría de las Naciones Unidas se pondrá en contacto con el demandante para pedirle más detalles o que vuelva a presentar la denuncia. Los autores de denuncias deben ser diligentes en su correspondencia con la Secretaría y la información solicitada se debe enviar tan pronto como sea posible. Si la información no se recibe dentro de un año desde la fecha de la solicitud, se cerrará el expediente. Las decisiones finales adoptadas por los comités son objeto de publicación. Por lo tanto, si los autores de denuncias no desean que se revele su identidad en las decisiones finales, deben indicarlo lo antes posible. Debido al nivel de publicidad que las decisiones suelen recibir, incluida la difusión a través de Internet, lo que hace que sea prácticamente imposible corregir o borrar los datos. Puede no ser posible que las Naciones Unidas satisfagan las solicitudes de anonimato presentadas después de la publicación de las decisiones finales. ¿Cuándo se puede presentar una denuncia en virtud de los tratados de derechos humanos? Es importante presentar la denuncia lo antes posible una vez que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. Las demoras en la presentación pueden contribuir a que el Estado parte le resulte difícil responder de manera adecuada y al comité evaluar los hechos a fondo. En algunos casos, la presentación tras un periodo muy prolongado puede conducir a que el caso sea considerado inadmisible.